mucho que ver con ello. Mi especialidad es en antropología jurídica. He estado trabajando durante muchos años sobre este tema, especialmente con pluralismo jurídico, y por lo tanto el tema de la interculturalidad tiene mucho que ver con aquello. Obviamente el tema de la interculturalidad se lo ha abordado fundamentalmente desde la educación y muy poco desde otras ramas u otros campos. Entonces voy a intentar de articular las dos cosas de la manera que pueda armar una presentación que sea de interés de todos ustedes. El tema es más o menos, tiene que ver con los desafíos, las tensiones y las paradojas de la interculturalidad jurídica, que en términos de la antropología jurídica muchas veces denominamos la interlegalidad. Comenzamos, por supuesto, con la idea fundamental de que la interculturalidad es la interacción entre las culturas y que pues, esta interacción se ha dado durante toda la historia de la humanidad y no hay sociedad que no sea intercultural. Todas son interculturales. Por lo tanto, hay que diferenciar entre lo que es la interculturalidad en términos de sus fines, sus funciones, los modelos, los tipos de interculturalidad a la que uno se refiere. Muchas veces hemos confundido la perspectiva de la descripción de los modelos. Y, por supuesto, se habla de la interculturalidad como si fuera un fin. Y, por supuesto, este es un reduccionismo que es poco entendible desde las ciencias sociales, porque la interacción entre las culturas siempre lo ha sabido. El problema es definir para qué sirve la interculturalidad y cuáles son los fines que buscamos en este concepto. Si hablamos del pluralismo jurídico, estamos hablando quizá de una de las áreas y uno de los campos más sensibles que tiene que ver con las sociedades humanas. El tema jurídico es simplemente un campo donde se han definido, establecido normas esenciales para la convivencia entre los diferentes individuos en una sociedad. Normas que son coercitivas, y esa es la diferencia con otro tipo de valores y otras normas en el campo social. Entonces, lo jurídico en el fondo es simplemente aquello. Muchos juristas han definido, especialmente desde el occidente, el campo jurídico desde la perspectiva del Estado y el Estado moderno. La antropología jurídica, sin embargo, siempre ha interpelado esta perspectiva, interponiendo un enfoque absolutamente distinto, que es la perspectiva de la sociedad. Y es la sociedad, en el fondo, la que crea estas normas y estas formas de convivencia social. El Estado simplemente las ha adoptado, las ha modificado y muchas veces las ha impuesto. Si vemos un poco la historia del pluralismo jurídico en Bolivia, algunos creen que el pluralismo jurídico es una invención de los últimos años. Sabemos que el pluralismo jurídico ha existido desde la colonia y ha existido durante el periodo prehispánico. En las comunidades prehispánicas, precisamente en el Collasuyo, donde ya conocemos mucho sobre cómo funcionaban estas sociedades, los señoríos aymaras y los señoríos buquinas que existían en el territorio boliviano, han existido bajo un sistema de pluralismo jurídico. Han combinado durante muchas épocas de la civilización andina los sistemas jurídicos locales con los sistemas jurídicos estatales. En el tiempo de la colonia también ha existido un pluralismo jurídico, pero era un pluralismo jurídico establecido por una política de las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. Y el fin fundamental de la política colonial, a partir de Francisco Toledo de 1575, era utilizar el pluralismo jurídico como un instrumento de dominación. Un instrumento de dominación que permitía el acceso a las
grandes poblaciones de este territorio para que sean útiles en función de los intereses económicos que se centraban en la explotación de la minería. Sin embargo, en ese proceso se estableció un sistema de reconocimiento de las propias normas que ejercían las comunidades. Esta era una forma de lo que se ha llamado en las ciencias políticas como un gobierno indirecto, a través de sus grandes caciques, que decía caciques, en realidad es un término del Caribe, pero que se aplicaba a los antiguos gobernadores de los señoríos aymales. Estos grandes caciques, o antiguos señores de estos señoríos, fueron utilizados durante la colonia, otorgándole privilegios que eran muy parecidos a los criollos y a los españoles. Y ellos aplicaban un grado importante de autonomía indígena. Todo aquello para ser utilizados de una forma eficiente bajo sus propias normas, como por ejemplo la mita. La mita minera no era otra cosa que un mecanismo prehispánico. Sin embargo, se utilizó de una forma absolutamente distinta en el periodo colonial. Pero para saltar y simplemente darles una idea de lo que ha sido el pluralismo jurídico, cuando llegó a la República, donde efectivamente se aplicó nuevos principios absolutamente distintos al Estado colonial, como fueron los principios republicanos del siglo XVIII y XIX, se generó la idea del Estado moderno bajo el principio del monismo jurídico, es decir, el Estado unitario. El Estado unitario no era otra cosa que la aplicación única de instituciones para todos, el principio de la igualdad de todos. Por lo tanto, en el Estado moderno del siglo XIX de la República se aplicó un solo sistema educativo, un solo sistema tributario, un solo sistema de defensa y un solo sistema jurídico, lo que nosotros denominamos el monismo jurídico. Y el monismo jurídico es justamente aquello, la aplicación de un sistema jurídico aplicado a todos de una forma universal, porque eso era coherente con la idea de que todos eran iguales. Sin embargo, sabemos, y analizando en detalle lo que ocurrió durante la República, en realidad todo aquello era un simple discurso. Nunca se aplicó el monismo jurídico, nunca se pudo aplicar el monismo jurídico. Se aplicó y continuó con la política de las dos repúblicas. La República de Indios, que era una política de segregación, de la política de la República Española, en este caso de criollos y mestizos. Y se continuó con una política en realidad de aplicación de un pluralismo jurídico nuevamente dirigido al control de una gran población que era útil para la producción y la contribución al Estado. Todo el siglo XIX ha sido caracterizado entonces por la dependencia del Estado moderno, que creció de forma extraordinaria durante todo el siglo XIX en términos de funcionarios, burocracia, etc., todo basado en la tributación indígena. En otras palabras, el siglo XIX ha sido un periodo en el que la economía fundamental se basaba en el tributo indígena. Y por lo tanto, se le otorgaba a los indígenas en forma de un pacto indígena-Estado, autonomía sobre sus territorios. El fin del siglo XIX ha sido marcado por una violación a ese pacto, porque los indígenas aceptaron ese pacto inicial. El momento en que se rompió ese pacto comenzó lo que llamamos el periodo de las haciendas. Se prohibió la propiedad de tierra comunitaria para iniciar un nuevo proyecto de individualización de la tierra, de la privatización de la tierra, y comienza el proceso de expansión de la hacienda. Este hecho rompía esta idea de la autonomía indígena frente al tributo que pagaban ellos al Estado. Durante todo este periodo continuó el pluralismo jurídico,
pero un pluralismo jurídico asimétrico y subordinado. Y este sistema del pluralismo jurídico se mantuvo hasta 1993. En la Constitución de 1993 se rompe este concepto del pluralismo jurídico. Pero antes, en 1945, ya se inició en el Congreso boliviano, en una reunión extraordinaria del Congreso, un debate sobre el reconocimiento de la justicia indígena. Esto fue dado por unos cuantos diputados, entre ellos Siles Suazo, para que se reconozca el derecho indígena plenamente. No tuvo apoyo mayoritario y, por supuesto, esta sugerencia y esta propuesta no tuvo aceptación en ese Congreso. Y así hubo una serie de ideas parecidas durante todo este periodo, hasta 1993. En 1993 se aceptó y se reconoció el pluralismo jurídico en Bolivia. Sin embargo, otra vez los diputados que diseñaron esa Constitución le añadieron una frase que fue una frase realmente histórica y nociva, porque esta frase subordinaba nuevamente esta gran idea de aceptar un sistema jurídico plural. Añadieron una frase en la que subordinaba a la justicia indígena a la justicia ordinaria del Estado. Simplemente poniendo una frase que decía: la justicia indígena se respetará siempre y cuando se ajuste a las leyes vigentes. Este era un término nocivo total y creó, por supuesto, una subordinación que nunca fue aplicada. En la Constitución del 2009, en la actual Constitución Política del Estado, como ustedes saben, una de las constituciones más avanzadas en derechos humanos y en derechos de los ciudadanos en Latinoamérica, se incorpora, por supuesto, el principio de la pluralidad en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo económico y en justicia. Se reconoce la justicia indígena, pero el cambio fundamental de la Constitución del 2009 es justamente el reconocimiento del pluralismo jurídico bajo el principio de paridad o igualdad. Y este es un concepto básico, porque si no se lo hace en condiciones de igualdad, estamos subordinando nuevamente un sistema jurídico que siempre ha estado relegado o subordinado al sistema dominante. Ahora bien, la Constitución del 2009, la que tenemos hoy en día, parte de muchos principios básicos fundamentales. Sin embargo, delega a una ley, a la ley de deslinde jurisdiccional, que se reglamente, si quieren ustedes, se norme el funcionamiento de ese pluralismo jurídico, que incluye la justicia indígena, por supuesto. Esa ley pasó el año 2010, en diciembre de 2010, que mucha gente en realidad la conoció muy bien, porque es precisamente en ese momento se estaba dando el famoso gasolinazo. El país estaba convulsionado y nadie le dio mucho interés a esta ley. La ley de deslinde jurisdiccional, una ley que determinaba ese principio básico de la paridad de los sistemas jurídicos en el país, el reconocimiento de las palabras de la justicia indígena. Y en esa ley se violó fundamentalmente el principio de la paridad nuevamente. En otras palabras, la historia se repite, el discurso continúa, un discurso extraordinario en el que teóricamente la justicia indígena y el pluralismo jurídico deberían haber sido parte de la nueva sociedad boliviana, donde precisamente, justamente con la justicia indígena, se estaría desafiando o creando un nuevo modelo de Estado. Y aquí va quizá lo más interesante de lo que se tiene hoy en día en el país en forma concreta. Tenemos una forma de Estado que es el Estado plurinacional. Ese concepto básico ha generado mucha polémica y mucha discusión, porque no solamente es una discusión teórica sobre el concepto del Estado moderno, sino es un concepto
concreto, real en el que vive el país. Y la salida de los constituyentes a un Estado plurinacional ha sido una salida extraordinaria, pero una salida que nos propone algo que en realidad hasta hoy en día no hemos dado los pasos reales para esa construcción de esa nueva realidad. ¿Cómo se genera un Estado plurinacional? Si no es a través de una interculturalidad horizontal que construye nuevas relaciones de poder, donde justamente el discurso de la descolonización se da en ese preciso momento. La integración de las diferentes culturas para igualar las relaciones de poder. Y solo un Estado plurinacional puede ser lo que es. Y ese Estado plurinacional tiene que ser conceptualizado de una forma real y concreta. ¿Cómo concretizas una sociedad plurinacional? Si no es a través del reconocimiento de sus instituciones. No solamente del discurso de que todos somos iguales, porque la igualdad ya se da en el discurso republicano entre los individuos. Eso ya tenemos 200 años de experiencia. El problema es cómo articulamos la igualdad entre derechos individuales y derechos colectivos. ¿Cómo articulamos dos epistemologías distintas del derecho? El derecho individual y el derecho colectivo. Y una de las formas que se propuso en la Asamblea Constituyente es reconocer las instituciones que vienen y que se generan desde la sociedad, no desde la esfera del Estado, del poder legislativo, o de préstamos que vienen y se los adecúa en forma casi automática, sino que sean generados de la propia sociedad. Y entre las pocas cosas que quedan de una sociedad totalmente aplastada y ya convertida en sociedades totalmente diversas, es justamente sus instituciones que quedan, y entre ellas está la justicia indígena, precisamente. Y la justicia indígena nos lleva a lo que se dicta en la Constitución Política del Estado como la jurisdicción indígena. Y la jurisdicción indígena no es otra cosa donde se ciñe la autonomía indígena, la autodeterminación. Y la actual ley de deslinde jurisdiccional viola de entrada ese principio. Y queda solo al Tribunal Constitucional, que estará en vigencia pronto con las nuevas autoridades elegidas, que se constituirá el nuevo Tribunal Constitucional, para definir si esa ley ha violado o no la Constitución Política del Estado. Todos los análisis especializados sobre estas leyes, especialmente la ley de deslinde jurisdiccional y la ley del Tribunal Constitucional, han violado ese principio básico de la Constitución. Y otra vez se nos da un paso atrás en la historia. Los indígenas han quedado con una justicia indígena totalmente subordinada a la justicia ordinaria. Se les quita la potestad de abordar lo que se dice en la Constitución, toda materia. Se les restringe solamente a abordar temas secundarios, lo que se llama causas leves. Y es un tema que los pueblos indígenas están luchando por mucho tiempo. Por lo tanto, se les quita el derecho de su autodeterminación. Se les quita el derecho de articular un sistema jurídico realmente plural. Este no solamente es un problema. El segundo problema que nos crea la ley de deslinde jurisdiccional hoy en día es que también viola el concepto de la interculturalidad. Porque la justicia indígena, si bien se la reconozca plenamente de acuerdo a sus prácticas y costumbres, etc., es un derecho que tiene que articularse a los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución Política del Estado. En otras palabras, no pueden violar los derechos humanos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado. Y este mecanismo tiene que ser creado a través de una ley.
Ni la ley del Tribunal Constitucional, ni la ley del desfile jurisdiccional crean este mecanismo. En otras palabras, dejan a la justicia indígena nuevamente de una forma totalmente aislada de todo el sistema jurídico del país. Entonces tenemos un problema realmente, no solamente que ya es una paradoja, sino es un problema de interpretación de la propia Constitución Política del Estado. El principio de la interculturalidad, el principio del pluralismo, el principio de la paridad, son conceptos que están muy bien definidos en la Constitución Política del Estado y que estos conceptos deberían haber tenido una consecuencia concreta en las nuevas leyes que ha pasado el gobierno. Y vemos que en 3 leyes que tienen que ver con el tema indígena han sido violados de entrada. La ley de autonomía indígena, la ley de desfile jurisdiccional y del propio Tribunal Constitucional. Los desafíos quedan, porque lo que nos queda es la Constitución Política del Estado. Y esa Constitución Política del Estado ha articulado sabiamente, de una forma no tan teórica, porque como van a ver, hay muchos problemas en la Constitución, pero sabiamente ha creado un desafío extraordinario para el país y para toda Latinoamérica, para crear un Estado realmente que respete la pluralidad cultural. Pero si no respetamos la pluralidad cultural en términos de igualdad y de paridad, estamos repitiendo los mismos errores que siempre hemos cometido, por lo menos en la historia republicana. Decimos una cosa, pasamos una ley y no se las cumple, o las interpretamos de una forma totalmente al revés. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. El problema es que vemos es que la gente que ha estado en la Asamblea Constituyente definiendo estos principios y esta nueva Constitución Política del Estado no han tenido el tiempo de accionar movilizaciones para que se repare esta ley. Continuamos con una ley hasta hoy en día y la sensación nos da que vamos a continuar con esas leyes inaplicables. Y el tema indígena nuevamente va a quedar relegado de las grandes transformaciones del país, a pesar de los discursos que escuchamos todos los días. Muchísimas gracias.